Josep Lluís, muchas gracias por estar aquí para hablar de un tema que nos apasiona, que es el tema de los podcasts, pero Sí. además de una forma muy especial. He estado mirando en tu LinkedIn a ver qué ponía tu descripción Ujú. y dice exactamente así, a no ser que le hayas cambiado justo ahora antes de empezar No, no lo he hecho. la conexión. Vale, pone solucions de comunicació, màrqueting online i formació pel teu projecte, ¿vale? Que quiere decir soluciones de comunicación, marketing online y formación para tu proyecto. Lo digo para todas aquellas personas en Latinoamérica que nos están siguiendo también. Y bueno, ¿eres tú? Sí, sí. Eh, Supongo que te refieres Sí, a al tu perfil en LinkedIn, LinkedIn, sí. al perfil de LinkedIn. Bien. Sí. Sí, yo te explico. Solutions 360, o que es el nombre, es justo lo que aparece aquí detrás, que se Sí. puede leer aquí, es el proyecto que aglutina diversos proyectos de comunicación y de marketing online. Sí que es verdad que empezó todo en torno al marketing online, presencia en redes sociales, contenidos para webs, para portales, y al final, bueno, como la, digamos que la experiencia profesional, mi experiencia profesional concretamente, se ha desarrollado durante muchísimos años en la radio, en diversas emisoras de radio de ámbito local y comarcal, en Barcelona y en Girona. Al final acabo produciendo más contenidos a nivel periodístico y a nivel de comunicación periodística que no de marketing, ¿no? Pero bien, quizá también es cierto que estoy justo en un punto de inflexión, ¿eh? Con varios proyectos de comunicación periodística, como son el podcast del que ahora hablaremos, Sí. bueno, que están teniendo un peso importante en mi trabajo diario. Qué bueno, qué bueno. Cuento un poco a la audiencia cómo nos conocimos con Luis. Tuve la gran suerte, una vez más, lo he sido varias veces, miembro del jurado de los premios de comunicación Rahola, de periodismo de la ciudad de Girona, aquí en Cataluña, en España. Y uno de los trabajos que se presentaron fue precisamente el tuyo, el de Comunicación 360, a través de un podcast muy especial que ahora te pediré que nos lo cuentes, que es básicamente, hago un extracto rápido porque si no, no se entiende lo que diré, que es básicamente un podcast que se distribuye a través de WhatsApp. Pero ahora entraremos en detalle. Bueno, total, que cuando lo vi en la postulación a ese premio, vi también la descripción y me conecté al podcast y me pareció muy interesante. Y también me suscribí a él, tal como decías en el propio podcast, la gente se puede suscribir y también tendrás ocasión de decirlo. Eh, pero en ese momento me tuve que ir de viaje. Tuve que ir a un viaje bastante largo por Estados Unidos, Costa Rica, Panamá. Y te quería comentar el que en el viaje me fui escuchando el podcast, que además publicas de una forma muy puntual, cada día a las 7 de la mañana, pero clavado, clavado. Y entonces, cuando estaba en Estados Unidos, en la costa oeste, que está a 9 horas de distancia por diferencia horaria, con el horario en España y en Cataluña, pues recibía tu podcast la señalización de que acababas de poner el podcast cuando allá eran las 10 de la noche del día anterior, que, o sea, una cosa así bien loca. Pues Así con un que, poco de desfase. exacto, con desfase, pero me daba el toque de, mira, ya son las 7 en Cataluña, ya son las 7 Ahora se levantan, ahora en casa. empiezan Ahora ya. se levantan y ahí está Luis con su podcast. Entonces, antes de entrar en el detalle de este producto, me gustaría que me contaras cómo llegaste al punto de hacer podcast. ¿Cuál fue tu camino el que te llevó a interesarte por los podcasts y a desarrollar una línea de creación propia en este segmento de formato? De podcast en general, ¿eh? No Sí, de sí, este sí, podcast en concreto. sí, en general, y, o sea, ¿cómo fue tu camino hacia los podcasts y luego a la generación de podcasts? Bueno, yo es que realmente hago podcast desde hace 20 años. El podcast ya sabemos que es una cosa que no es nueva, ni muchísimo menos. Lo que Ajá. pasa que en los últimos, no sé, 2, 3, 4 años a lo sumo, es un formato que está en alza y que se utiliza cada vez más, no solamente por parte de emisoras de radio, que es un poco donde tiene un poco el origen, como lo que conocíamos Radio La Carta Sí, hace unos años, ¿no? Y ahora ya es un formato que se utiliza pues, a nivel de marketing, digital, ¿no? Evidentemente. Y bien, pues es lo que decía hace, pues tranquilamente, sí, 20 o 20 y poco de años, que empecé a hacer un programa de radio que entonces distribuía
por un par de emisoras locales en Barcelona que se llamaba En Antena y era un programa de radio sobre radio. Es decir, en ese programa de radio que emitíamos en un par de emisoras locales, hablábamos de la radio, del medio de comunicación de la radio, noticias de la radio, de locutores, de programas, de adquisiciones de empresas radiofónicas, bueno, de todo lo que acontecía en el sector. ¿Qué hicimos? Con la voluntad de salir un poco del radio de la emisora local, que eran 4 barrios y poco más, pues nos lanzamos a Internet. Justo te estoy hablando del año 2000, 2001, Sí. Cuando, bueno, las conexiones a Internet estaban justo entre 56K y la ADSL más básica que puedes encontrar. O sea, Un US Robotics. Un US Robotics. Sí, Más o menos. sí. Era difícil entonces subir un archivo de audio de 10 megas, por ejemplo, a un web, ¿no? Entonces, lo que hicimos con este programa era, sí, lanzarlo por FM, pero también ese archivo de audio, trocearlo por secciones y incorporarlo en la web del programa para que quienes lo quisieran escuchar al día siguiente, pues o al cabo de dos horas o cuando quisieran, pues lo pudiesen hacer. Eso fue un poco el inicio del primer contacto que tuve con trayectoria en el mundo del podcast. Sí. En el mundo del podcast. Sí. Claro, imagínate con las limitaciones tanto a nivel de hardware y de software de hace 20 años y sobre todo las limitaciones de conectividad. Desde luego. Realmente era un poco complicado, ¿no? a hacer esto. Y a partir de aquí, bueno, pues hasta hoy, ¿no? Entre medio han habido varios proyectos hasta el actual, que bueno, las cosas son en esencia lo mismo, pero realmente han cambiado muchas cosas, sobre todo la tecnología. Y llega un buen momento en el que se te ocurre hacer un programa de radio o de podcast que se distribuye a través de WhatsApp. Cuéntame cómo llegaste a ese punto de iluminación. ¿Miraste otro modelo que existía por ahí y dijiste, bueno, lo incorporo? ¿O realmente te levantaste un día por la mañana y dijiste, son las 7, ¿qué podría hacer? Mira, realmente intentando visualizar el momento en el que empecé a escribir este proyecto. A mí me gusta mucho escribir las cosas. Cuando las pienso, bueno. Me pongo delante de un documento en blanco en Word y empiezo a escribirlas, porque yo tuve un jefe una vez, que ahora es un buen amigo también, un director de una de las radios en las que trabajé, que me dijo, Vidal, cuando tengas una idea, escríbela, porque así te obligas a pensarla 2 veces. Está bueno. Buen consejo, ¿eh? Buen consejo. Y es un consejo que se me ha quedado aquí grabado y escribo mucho y luego a veces no siempre todo llega a salir, pero bueno, por lo mínimo lo tienes ahí, ¿no? Sí. Y entonces intento visualizar cuál fue el momento en el que empecé a ponerme ahí a escribir esto, y realmente creo que el origen está en que desde hace como, no sé, quizá unos 4 años, 3, 4 años aproximadamente, lo que estoy haciendo con mi círculo de amigos más próximo y compañeros de trabajo o personas con las que colaboro a lo largo del año, para Navidad les envío un pequeño audio de 40, 50 segundos con una felicitación de Navidad, ¿no? Sí. Y lo acompaño con un pequeño montaje de música de Navidad y tal, y es pues como un detalle, ¿no? Y ese fue la primera cosa que dije, bueno, pues mira, podemos enviar un archivo de audio por WhatsApp, ¿no? Fue la semilla, ¿no? Eso sí, se puede decir como la semilla, ¿no? Entre todo esto, hace un par de años todavía, ¿no? 1 año y medio, un poco ya largo, pongo en marcha un proyecto que es un portal de noticias de ámbito comarcal, que es laselva360.cat, que es un portal de noticias de ámbito comarcal de la comarca de la Selva, para los que no sepan dónde estamos, una comarca de la provincia de Girona, en Cataluña. Y bien, pues eso es un diario digital, por decirlo así, un portal de noticias, ¿no? Que se actualiza diariamente con contenidos locales y comarcales. Bien, ¿qué ocurre? Que dándole vueltas al coco a ver cómo se puede intentar sacar o intentar construir un modelo de negocio en torno al periodismo digital, se me ocurre que una manera de poder llegar de manera alternativa, no exclusiva, de manera alternativa a la audiencia de este diario digital, de este portal, o de estas personas interesadas en ese contenido, en ese segmento de mercado, es a través del audio, a través de la voz, a través del podcast. Manera fácil, WhatsApp. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene WhatsApp. Entonces, llego a la conclusión de que, vamos a ver, no estoy inventando nada, porque podcast existe hace 20 años, el WhatsApp existe desde hace 15,
o 10 o 12 y si los fusionamos, ¿qué pasa? Entonces ahí sí que sale algo nuevo, algo distinto, ¿no? Ajá. Y estuve buscando realmente a ver si es que había alguien que lo estaba haciendo y realmente no hay nadie que lo esté haciendo. No hay nadie. Ahí No, está la nadie, gracia. Sí, no claro, hay nadie. Bueno, estás al tú. final digo, pero vale, entonces a ver, ¿qué está pasando? Porque eso es sospechoso, ¿no? Porque dices, Sí, muy bien, raro, muy raro. O dices, sea, es si, que no he si nadie buscado está- bien, es que no he buscado bien. exacto. Sí, sí, sí. ¿Qué se me escapa? ¿Qué se me está escapando para que nadie lo esté haciendo, ¿no? Y Ok, sin embargo, sí entonces que existe. llegas a la conclusión de que el WhatsApp puede ser un canal. ¿Y cómo se te ocurre hacerlo de 2 minutos? Bien, primero porque hay una limitación en cuanto a recursos disponibles. Vale. Hay Es personas, para hacértelo fácil a ti. y también al oyente, una cosa curiosa, la mayoría escucha este podcast mientras se está tomando el café o se está preparando para salir de casa, Seguro, seguro. por ejemplo, ¿no? Sí, sí, Y yo lo hago aparte, igual, yo lo hago igual, sí. bien, pues luego también hay personas que también lo escuchan en el coche. Me sorprendió bastante, ¿eh? En el coche, Hay un mucho consumo de 15%. WhatsApp en los coches a través de los sistemas de entretenimiento que incorporan el icono de los podcasts. Correcto. Y bien, entonces, 2 minutos. Bueno, por un lado, porque no tengo la infraestructura y los recursos suficientes como para hacer un podcast de media hora o una hora diaria, aunque hay personas que me lo piden, que sea Sí. más largo, y bueno, es una Yo cosa que creo no que podemos que la descartar. gracia está en eso mismo, que sean 2 minutos, ¿no? Sí. Claro, y luego, pero claro, quizá hay días que sí que es cierto Que te que alargas un poco explicar todo más. lo que pasa. Sí, bueno, y ahora, por ejemplo, este último mes está siendo complicado porque con toda la información que está generando el coronavirus Sí. a nivel local, la gente quiere saber. Estoy teniendo un nivel de suscripciones muy alto. Y dime una cosa, ¿qué nivel de aceptación has tenido? Si se puede hablar de cifras. ¿Cuánta gente está suscrita al canal? O... Bueno, de hecho son dos canales. Uno es para la comarca de la Selva y otro para la Sí. comarca del Maresma, que El es mismo más modelo. próxima a Barcelona. Y eso, exactamente el mismo modelo porque, Dos de tipos hecho, de el proyecto... información específica para cada uno. Correcto. ¿Vale? Dos podcasts, porque de hecho realmente el proyecto de La Selva 360 nace de Maresma 360. En el podcast de La Selva tengo más suscriptores que en el del Maresma, aun Ajá. siendo una comarca que tiene 1/3 de la población del Maresma. Cifras, hablamos de cifras modestas porque el proyecto en sí mismo, de base, que es el portal de noticias, no estamos hablando de una audiencia muy alta. Hablamos, por ejemplo, pues ahora en torno a las 400 personas en el podcast Muy bien. de WhatsApp y Es justo muy la bueno. mitad menos en el Maresma. Estamos ahora mismo en una promoción de una proporción de un 65-35%. Ajá. Pero el Maresma estoy notando que está teniendo en las últimas 2 semanas, sobre todo, un aumento bastante rápido. Es decir, que al final yo creo que la cosa va a ir 50-50. 50-50. Bien, bien. Y dime una cosa, WhatsApp tiene unas ciertas limitaciones a la hora de compartir y Sí, de agrupar a gente. Creo que tiene el bastante. límite, no sé por dónde anda ahora el de WhatsApp, pero la última vez que lo vi estaba en 256 por grupo o algo así. Y también por listas Correcto, de difusión, no sé si lo ha aumentado o no lo ha correcto. aumentado. Pero ¿cómo puede No, servir entonces a 400 suscriptores con las limitaciones que tiene WhatsApp? con 2 listas. Con 2 listas, ¿no? Duplicando. Vale, ¿te has No, no planteado, hay por más. ejemplo, el pasar a Telegram, que no Sí, tiene limitaciones? sí, sí, mira, de hecho, creo que la única explicación que he llegado, volviendo un poco atrás, al principio Sí, de la conversación, Enrique, creo que posiblemente una de las causas por las que otros medios no se hayan decidido a implementar este sistema es por las limitaciones de la propia plataforma WhatsApp a la hora de gestionar un grupo de un grupo personas, ¿no? grande, claro. Realmente las altas se tienen que hacer de forma manual en las listas. Puedes hacer WhatsApp, es muy curioso, ¿no? Porque WhatsApp no te deja, dice en sus condiciones de uso que no se pueden hacer envíos masivos, pero sin embargo te permite crear todas las listas que tú quieras. No Sí, te es pone una cosa límites rara, para crear. ilimitado, sí. Ilimitado de listas, ilimitado Para, de grupos. bueno, pues bien, mientras no digan nada, lo que iremos es creando listas conforme vayan llegando suscriptores Sí, sí. y ya está, ¿no? Lo que no voy a utilizar nunca va a ser un software como se utilizan en algunas empresas, que es software a través de ingeniería inversa, pero lo que hace es entrar por la puerta de atrás en WhatsApp y utilizar WhatsApp para hacer envíos masivos, que es cuando puedes tener un problema Sí, con la empresa, ¿no? Pero bueno, claro, primero por la limitación a la hora de gestionar las altas y las bajas también, ¿no? Porque también hay gente que se da de baja porque no es lo que sí. esperaba o porque Porque por se lo que sea. cansan, o sí.
sencillamente. Por esa limitación y luego por también no hay muchas estadísticas en torno al uso de ese audio que tú envías cada mañana, ¿no? Sí que puedes ver las personas que lo reciben, obviamente, sí que puedes ver las personas que lo abren, uno a uno, pero no puedes ver una gráfica, no puedes ver... Claro, no hay estadísticas, no hay Claro, analítica. te tienes que inventar un poco una serie de cosas para intentar ver cómo esta audiencia, qué respuesta tiene delante de según contenidos. Por ejemplo, hace 15 días proponíamos que la canción que ponemos al final, el fragmento de canción que ponemos al final, pues que el viernes la escogiera la audiencia, ¿no? Sí. Bueno, pues bien, tuvo una cierta aceptación y todo el mundo escogió pues el 90% el de Rhythm of the Night de Corona. Bien. Okay. Ahí tienes una pista de cómo es la audiencia, más o menos, ¿no? Exacto. Efectivamente. Y dime una cosa, ¿cómo escoges los temas? Los temas de los contenidos de las noticias, ¿no? Sí. Bueno, básicamente son criterios periodísticos, la información que se genera durante el día en la zona, en la selva o en el Maresma. Claro, a estas alturas el portal del Maresma lleva 10 años funcionando. Justo este 2020 ha hecho 10 años de funcionamiento. Gracias. Y bien, claro, llegan muchísimas notas de prensa de ayuntamientos, de empresas, de entidades. Es decir, ya lo consideran como un medio. Sí. Está considerado un medio de comunicación local y comarcal, con lo cual te va llegando información. Llega mucha información, muchas veces de la que se puede absorber, ¿no? Seguro. Y se tiene que hacer. Seguro. Y luego, entonces, ¿cuándo la preparas? A lo largo del día. A lo largo del día. ¿Dejas preparado hoy lo que saldrá mañana? Sí, de hecho, claro. A no ser que ocurra algo muy espectacular, pero. Es muy flexible la cosa, porque en principio el modelo es: publicamos en el portal, en la web, que es un canal, ¿no? Uno de los canales del medio, y después, al cabo de unas horas, que es normalmente al día siguiente, sale en el podcast, ¿no? Siempre y cuando el tema no haya caducado, ¿no? Porque, por ejemplo, por poner un ejemplo, hoy a las 9 de la mañana hay un accidente con 2 muertos en la carretera tal. Bueno, pues esa noticia al día siguiente, a las 7 de la mañana, ya no tiene mucho sentido, ¿no? Sin embargo, si el accidente es a las 9 de la noche, aunque tú lo publiques en la web a las 9 de la noche, a las 7 de la noche todavía tiene una cierta validez, ¿no? Sí. Claro, es un poco flexible y hay que ir jugando un poco con las cosas. Pero los temas generalmente se preparan a lo largo del día, se graban por la noche, tarde-noche, más bien noche que tarde, y se lanzan a las 7 de la mañana. Okay. Alguna vez he tenido que cambiar, porque ha pasado alguna cosa. Claro. ¿Y cómo los envías? ¿Te levantas y los envías? Sí, porque esa es otra de las limitaciones de WhatsApp. No se puede programar. Claro. No se puede programar el envío. Hay aplicaciones que permiten programar el envío de mensajes en WhatsApp, pero no de mensajes con audio. Sí. Que lleven un archivo de audio. Entonces llevas mucho tiempo levantándote pronto. Bueno, es una hora normal, ¿no? Entiendo también, si fuese más temprano quizá no lo haría, ¿eh? Pero ahí en ese sentido sí que Telegram, por ejemplo, sí que me puede permitir más flexibilidad. Sí, claro, está lleno de bots y cosas que programan, sí. Y además la suscripción es totalmente automática, tanto las altas como las bajas. Claro. Sí. De hecho, me lo piden. Hay personas que piden... De hecho, el material ya lo tienes, que es el audio, ¿no? Correcto. Básicamente mira, lo único que es coger y hacer una campaña de publicidad diciendo: damos el salto a Telegram. Ajá. Y ya está. Es lo único que me falta. Ajá. Y lo haré. Y a Spotify también queremos estar presentes. La idea es respetar la, entre comillas, exclusividad, ¿no?, que tiene la persona que se suscribe al podcast de WhatsApp, y el primero que lo va a recibir siempre va a ser la persona que se haya suscrito al WhatsApp, claro, desde luego, a las 7 de la mañana, y luego pasadas unas horas el resto de canales, web, iVoox, Spotify, etcétera, etcétera. Perfecto. ¿Cuáles entonces son tus aspiraciones de futuro con esto? Bien, con este podcast realmente al final esto solamente es el principio de un camino, ¿eh? O sea, realmente el proyecto de la Selva 360 y Maresma 360 es un proyecto de comunicación bastante ambicioso, de comunicación periodística bastante ambicioso. Realmente estamos trabajando en un proyecto de medio de comunicación
con el valor de la proximidad siempre partiendo de la unidad comarcal, ¿no? Sí. Para toda Cataluña. Somos conscientes de que ahí va a ser necesaria una inversión de capital, que si no llega, pues va a ser difícil, ¿no? que se pueda materializar. Pero de entrada sí que ya tenemos estos 2 portales en funcionamiento, que es con los que estamos testeando el producto, testeando el valor y la aceptación en el mercado. Y aparte del valor de la comunicación local, del valor que aporta la comunicación local de proximidad, estamos muy seguros que realmente el otro valor es el audio. Absolutamente. Porque, sí. Absolutamente, realmente no digo que no vamos a hacer vídeo, pero el audio va a ser siempre nuestro punto de diferenciación con respecto a los demás medios. Y sin ser una emisora de radio. Pero da todo el teniendo aspecto. Sí, pero cogiendo lo mejor de la radio, claro, ¿no? Sí. Y lo mejor de Internet. Yo soy un apasionado de la radio, tengo que reconocer. Llevo haciendo radio desde que tenía 13 años, ¿no? Pero cogiendo lo mejor de la radio y lo mejor de Internet y construyendo un proyecto en torno a esto. Este podcast de WhatsApp de 2 minutos por la mañana es solamente un primer producto. Por la cabeza pasan pues hacer otra serie de podcasts también para distribuirlos por WhatsApp o por diferentes plataformas, sí, sí, con otro tipo de contenidos. ¿Qué consejo le darías a alguien que se plantea iniciar su podcast? No hace falta que sea en el modelo de WhatsApp, simplemente un podcast para estar en la ola que actualmente lidera el mundo del marketing digital y de comunicación a través del mundo de Internet y las redes sociales. Bueno, de entrada realmente pues pensar qué es lo que pueda llegar a ser útil para la otra persona, ¿no? O sea, pensar a ti se te puede ocurrir una temática que puede ser fantástica para ti, ¿no? Y bueno, pues si lo haces como hobby y sin ningún tipo de aspiración, pues está perfecto, ¿no? Para aprender cosas y sí, claro, y para experimentar, ¿no? Pero si realmente quieres seguir un camino y una dirección, yo creo que lo más importante es tener algo que explicar, sea del ámbito que sea del sector que sea. Si tú eres un especialista o tienes mucho dominio sobre temas tecnológicos, un podcast sobre gadgets o sobre tecnología puede ser perfecto, ¿no? O sobre marketing o sobre 1000 cosas. Es que un podcast puedes hablar de lo que tú quieras. Yo lo único que le diría a alguien es que piense y reflexione un poco sobre qué puede hablar y sobre qué puede explicar o qué puede aportar a los demás con ese podcast. A partir de ahí, el resto son cosas que van llegando. ¿Que no sabes grabar? Bueno, pues ya aprenderás o ya te echará una mano. Poco a poco. Hay tutoriales por internet y hay gente que se dedica a eso, porque al final sí. Hay personas, porque me he encontrado con gente que dice, pero es que tú hablas muy bien y yo no. No, perdona, es que a eso se aprende. Son horas. Sí. Son horas. Sí, claro. Horas y ya está. ¿Dónde tenemos que enviar a las personas que quieren experimentar por ellos mismos la eficacia y lo muy fresco y divertido que son e informativos que son tus podcasts? ¿Dónde los tenemos que enviar? Bueno, pues ahí hay una web que es... La pondremos aquí junto al vídeo que luego saquemos de esto, pero dila, si eres tan amable, ¿dónde la gente puede hacer esto? Laselva 360.cat y allí en el menú principal ya hay una pestaña que pone podcast por WhatsApp y ahí te explica los pasos para darte de alta, que son muy sencillos, ¿eh? Solamente es enviar un WhatsApp a un número de teléfono de WhatsApp. Es un fijo, porque es WhatsApp Business. Sí. WhatsApp Business, sí. Y con una palabra clave, que es la palabra selva para recibir las noticias de la selva, Maresma para las noticias del Maresma. A partir de ahí, el día siguiente laborable, porque sí. es curioso que hay personas que se han dado de alta el viernes por la tarde y el sábado por la mañana en WhatsApp y decir, no recibo las noticias. Yo, es que es sábado. Estoy durmiendo. Sí, no, me ha pasado varias veces, es curioso. Esto también es una cosa que tengo en mente hacer, haré
abriré una pestaña de un blog para explicar cuando hagamos el año. Mira, para en octubre, que hará un año de la puesta en marcha del proyecto, de las anécdotas que me han ido surgiendo, porque una cosa curiosa, ¿sabes qué pasa, Enrique? ¿Qué ocurre? Cada mañana hay 4 o 5 personas que me devuelven el mensaje con un buenos días, gracias. Mira, qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Muy bueno eso. Sí, sí. Realmente es Ese- una de las primeras cosas que me sorprendió muchísimo, ¿eh? Me sorprendió muchísimo. eso es bálsamo para el que se esfuerza como tú cada mañana y pone en marcha una idea, el feedback, ¿no? Sí. Ese feedback es importante, claro que sí. Qué bueno, me alegra. Es espontáneo, es algo que hace la gente directamente, ¿no? Sí, Luego, si crees que tienes otro tipo de feedback, ¿no? Ahora, por ejemplo, con toda esta crisis del coronavirus, lo que hicimos la semana pasada fue pedir a las personas que reciben el audio cada mañana que nos enviaran una nota de voz, un WhatsApp de audio, sí, con ánimos y unas palabras de ánimo para todos los profesionales de la sanidad que están luchando en los hospitales, ¿no? sí. Y recibimos unos cuantos, luego hicimos un montaje que también enviamos a estos profesionales y también a Qué los bueno, suscriptores del podcast. claro. Es decir, que el podcast es un formato y es un canal que cuenta con un tipo de público que es muy fiel. Una Es vez se te ha fiel y es suscrito, interactivo, sí, exacto. De hecho, eso es lo que creo que en gran parte he heredado de la radio. sí, sí. El oyente de radio es un oyente muy fiel, es un oyente que en el momento que establece una conexión con el medio o con el comunicador o con el locutor o con la locutora, es un vínculo muy estable y Muy muy fuerte, fuerte. sí, se establece fuerte, sí, sí. Y además es de consumo recurrente, Exacto. sí, es de consumo Luego recurrente. veremos ahí, pues bueno, qué posibilidades hay De de hacer, monetizar. de monetizar y hacer algo de negocio, no lo sé. Bueno, Publicidad. el sponsoring es la primera parte ahí, sí, Sí, el entre otras sponsor, cosas. pero tiene que ser algo que no sea, eso lo tengo muy claro, tiene que ser Sí, algo sí, que no sea intrusivo y que no interfiera en el claro, contenido. por supuesto. Josep Lluís Vidal, muchísimas gracias por haber compartido estos momentos aquí en Instagram a través de la función de Live y por haber compartido tu experiencia, la manera en la cual se gestó tu proyecto de WhatsApp más podcast o podcast más WhatsApp y por habernos dado además tips y consejos para a todos aquellos que quieran iniciar su andadura en WhatsApp. Pues muchísimas gracias a ti, Enrique, por haber valorado y haber sabido valorar el proyecto y por esta oportunidad también de darlo a conocer a tus Un seguidores. placer, un placer. Un saludo, que vaya muy bien. Gracias. Adiós. Hasta luego.